Armando Sánchez. ¿Viene desde dónde? De la ciudad de Morelia. ¿Y qué pasa, oiga? Bueno, pues vengo aquí a comprar boleto para los toros y resulta que hay pura reventa, las taquillas cerradas y es imposible entrar. Estas gentes venden un boleto de 200 pesos en 1,200 pesos. ¿Allá en Morelia esto sucede? No, esto no sucede definitivamente. Triste. Completamente llega uno a la taquilla y compra su boleto. Se lo agradezco, señor. Pues Pepe, gente muy inconforme, muy molesta, largas y largas filas como cada 5 de febrero se vive aquí a un costado del Coso Insurgentes y la autoridad pues brilla por su ausencia. Hay un par de elementos de seguridad pública de color café, de los de tránsito, pero no ha llegado ni granaderos, ni tampoco seguridad pública los de color azul, ni tampoco los señores de Benito Juárez. Esperemos que no haya una bronca como hemos alguna vez reportado en años anteriores por estos señores revendedores. El reporte que te tengo, Pepe. Muchas gracias, Jorge Becerril. Hasta pronto. Hasta luego, 9 de la mañana con 32 minutos, 15 grados la temperatura. Vamos a lo siguiente. Como siempre, me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio de Monitor al maestro Arrigo Cohen. Iniciamos Redención de Significados. Maestro, bienvenido. Muy bien hallado, mi querido José Luis. Y en cuanto a nuestro amable auditorio, muy buenos días. Iniciamos con la pregunta del señor Benjamín González de Ciudad Brisa, en el municipio de Naucalpan. Maestro, ¿por qué ronronean los gatos y quién le puso el nombre a la Tierra como planeta? Los gatos ronronean porque podríamos decir que en su lenguaje es la manera de expresar, de comunicar que se sienten a gusto, que están como cuando nosotros, si en un momento determinado estamos, vamos a suponer, en el regazo de una persona amada y hacemos simplemente así, eso viene siendo nuestra manera de ronronear. El gato, que es muy expresivo en ese lugar, toma y durante todo el tiempo que está a gusto, está ronroneando. Es un sonido, yo creo que viene de un poquito más adentro de la garganta, que es precisamente onomatopeya de ese rum rum, ¿verdad? Por eso la palabra ronronea, porque así suena el ese, y está relacionado también con su respiración, ¿verdad? Hace y luego como quien dice, es como un individuo que que duerme y ronca muchas veces de ida y muchas veces de vuelta, porque hay quienes roncan de ida y hay quienes roncan de vuelta. Unos roncan de ida cuando al aspirar roncan, y otros roncan de vuelta cuando roncan cuando expiran, cuando exhalan. Y los hay que por su situación, por su condición de la garganta, roncan, es decir, les vibra la parte del paladar blando, ¿verdad? Les vibra tanto a la ida como a la vuelta. Sí, algunos hacen, otros para arriba, ¿verdad? Y hay algunos que hacen como los burros. Los burros rebuznan de ida y de vuelta. Uh-huh. Y en cuanto al ¿quién le puso el nombre al planeta Tierra? Bueno, pues los primeros habitantes, porque no pudieron darse cuenta de que las tierras emergentes del agua eran mucho más pequeñas que la parte cubierta por las aguas, ¿verdad? Si hubieran sabido eso, nuestro planeta se llamaría desde luego agua en lugar de tierra. El señor Rubén Santillana García, maestro de la Unidad Habitacional Alianza Popular Revolucionaria. Maestro, ¿qué significa y cómo se escribe correctamente la palabra agüitarse? Bueno,
En primer lugar, agüitarse es caer en un estado de, pues, digamos, de tristeza, con o sin motivo, ¿verdad? Desde luego que por la regular se tiene. Cuando una persona se siente, digamos, impotente ante una calamidad, ¿verdad?, pues se cae en ese estado de tristeza por la calamidad y sobre todo mucho, sí, acentuada, porque sabe que no tiene la posibilidad de remediarla, ¿verdad? Digamos, en náhuatl se llamaría el chaquiste, que no hay que confundirlo con el chahuiste, que es la mala, el chahuistle, que es la mala suerte. El chahuistle es la de malas. Uh-huh. No, en este caso es el chaquiste, es decir, chaquiste es el estado de solidaridad con una desgracia colectiva, ¿verdad? Pongamos como nos sentimos cuando decimos pobre de nuestro México, ¿verdad? Entonces caemos en el chaquiste. Eso viene siendo otra forma de agüitarse. Ahora, que cómo se escribe, pues lógicamente con diéresis en la U, para que no diga agüitarse, ¿verdad? Uh-huh. Yo el término de agüitarse lo he escuchado más en el norte de la República, aquí en el centro casi no. Decimos estamos tristes, y antes lo escuchaba más con algunos amigos conocidos. No, porque aquí tenemos otras palabras. Uh-huh. No te desavalorines. Exacto. Esa sería una de ellas. Y si le rascamos tantito, podríamos encontrar otras, ¿verdad? Así que nuestro público se encargará de colaborar como siempre. El señor Arturo Villanueva nos envía, maestro, un correo electrónico. 3 preguntas. ¿Cuál es la estructura y la utilidad práctica del nuevo diccionario de dudas? Ofreciendo algunos ejemplos. Segundo, ¿por qué podría convenir utilizar diccionarios generales de la lengua distintos al de la Real Academia? Ofrezca algún ejemplo, por favor. Y de nuevo, ¿cómo se pluralizan las palabras como menú? El señor quiere que le dediquemos todo la redención de significados de hoy y de posiblemente otro par, por la manera de cómo establece. Mire, diccionarios de dudas ha habido siempre. Los clásicos que fueron sustituidos por el actual, que es el de la esa nueva asociación de academias de la lengua. Ese es el que ha sustituido al clásico de Manuel Seco y de Manuel Seco padre y de Manuel Seco hijo. La utilidad es que uno, cuando duda respecto a cómo se escribe o cuál es la manera de construir una determinada frase, entonces acude al diccionario de dudas y allí le dan las razones por las cuales es preferible una forma u otra, o bien es desechable francamente determinada forma. Eso es en cuanto si me pongo a ponerle ejemplos me tardaría mucho tiempo. Después tiene ¿por qué podría convenir utilizar diccionarios? Siempre conviene tener diccionarios aparte de la academia o aparte de cualquier otro. Por ejemplo, hay diccionarios que son clásicos, son por ejemplo el Larousse, ¿verdad? El mismo de la academia y el Grijalvo, por ejemplo, en fin, pero es bueno tenerlos porque el enfoque que se le da a la respuesta y tanto en el sentido cualitativo de connotaciones, por ejemplo, la denotación desde luego es importantísima, porque la denotación, que es casi la etimología,
es la primera acepción. Otros, al revés, dicen que comienzan con una acepción que es la más usual en un determinado momento. Pero en fin, para escoger entre denotaciones y connotaciones, hay un distinto criterio según el lexicógrafo. Por lo regular son grupos de lingüistas dirigidos por un especialista en lexicología. Eso enriquece precisamente el vocabulario de las personas. Y por último, cómo se pluralizan las palabras como menú. Las palabras terminadas en vocal tónica se pluralizan si terminan en tónica fuerte, como A, como E o como U, como O, entonces simplemente agregan S. Pero si terminan con vocal tónica débil como I o U, entonces agregan la sílaba es, o sea, ES. Así que el plural de menú es menú es, y como el plural de jabalí es jabalí es, ¿sí? Menú es. Pues, por ejemplo, tabúes, carabúes y todos terminados en U tónica correctamente pluralizan con la agregación de la sílaba ES. Otro correo electrónico de Sofía Caballero Espejo. Estimado y admirado maestro don Arrigo Cohen, la palabra exitosamente no se acentúa. ¿Y por qué pierde el acento? Pues precisamente no se acentúa porque la palabra exitosa no se acentúa. Siempre que un adverbio terminado en mente siempre está formado por un adjetivo femenino. En este caso, el adverbio exitosamente está formado sobre el adjetivo exitoso, exitosa. Y como la palabra exitosa no se acentúa, entonces tampoco la palabra exitosamente se acentúa. Pero tomemos el caso, por ejemplo, de únicamente. Entonces, como único se acentúa, ¿verdad? Entonces únicamente se acentúa. Y también, por ejemplo, comúnmente, el adjetivo común se acentúa, por consiguiente, el adverbio terminado en mente, derivado de ese adjetivo, conserva el acento ortográfico en la parte que lo lleva el adjetivo femenino con el cual está construido. La señora Mariel Blanco Sánchez, maestro de la colonia Héroes de Padierna. ¿Qué significa puchunguito? Puchunguito, pues eso es de por allá, por el sureste, un poquito más bien, como rumbo por el lado del Pacífico, digo, del Atlántico. Tengo entendido que viene siendo mi consentido. Eso, una manera, pues digamos, muy cariñosa, es un cariñitivo, podríamos decir, para decir, eres, pues no se me ocurre otra forma más descriptiva, que es mi consentido, eres mi puchunguito, y hasta porque creo que no existe el positivo, porque es un diminutivo, ¿verdad? Creo que no existe puchungo o pochungo. Habrá quien le diga puchunga. ¿Se acuerda había una canción de Mickey Laure? Mickey Laure, un intérprete de música tropical, tenía una canción que decía: grande de caderas es mi puchunguita.
serán de décadas. Yo sé que Pochunguito es... Consentido, exactamente. Es de ese rumbo, de por ahí por Tabasco. Sí, del sur de la República Mexicana, de las tierras tropicales. Exactamente. Y en el diccionario no aparece ni Puchunga, ni Puchunguita, naturalmente ni nada que se le parezca. No faltaba. El señor Adolfo Ramos de Santa Mónica, maestro, ¿qué significa la palabra para en los términos paradigma y paramédico? Bueno, en primer lugar no es una palabra, es un elemento compositivo que podríamos llamarlo también prefijo, y depende del tipo de palabra a la cual esté prefijado para que tenga un significado, pues un matiz de significado distinto. Etimológicamente significa al lado de, junto a, ¿verdad? A la manera de. Pero en fin, tomemos 3 ejemplos. Tomemos el que usted dice, paradigma, quiere decir al modelo, es decir, como tal cosa, a la manera de tal cosa. Y luego, paramédico, ¿verdad? Un ayudante de médico, el que tiene que estar al lado del médico, ¿verdad? Por ejemplo, los típicos de son, por ejemplo, paralelas, ¿verdad? Paralela, parábola, son al lado de, si yo lanzo 2 bolas, una al lado de la otra, estoy haciendo porque ahí en ambos casos el verbo valo es lanzar, ¿verdad? Y eso significa, por ejemplo, la parábola significa lanzada un poco sí, al mismo tiempo. Y la palabra y paralela también tiene la misma raíz, paralela, lanzado al mismo tiempo. ¿Y cuál otra para podríamos tener? Paradigma, paralelo. No, paradigma ya está. Parámetro. Ándale, exactamente, parámetro. Es decir, medida que puede utilizarse como otra medida para poder calificar, ¿verdad? Por ejemplo, los parámetros con los cuales yo voy a decir uno al lado del otro y se validan recíprocamente. La parábola también como figura literaria. Bueno, fíjate qué curioso, que las figuras literarias vienen por imitación de las geométricas. Tienes tú, por ejemplo, la elipsis, ¿verdad? Que es la supresión. La parábola, que es... y luego la hipérbola, ¿verdad? La hipérbola es la exageración. La parábola es la que equivale a semejante. Por eso es por lo que tiene el para, ¿verdad? Y la otra, la hiper, es la equivale a la excesiva, ¿verdad? Entonces, de las formas geométricas, elipsis, que es supresión, la elipse te da elipsis en literatura. La parábola, que es la línea que describe una bala, por ejemplo, ¿verdad? Es la que va al lado de, y la otra, la hipérbola, que es también una figura geométrica, ¿verdad? Que es la que se va rumbo a lo que podríamos llamar la asíntota, que por más que se prolongue no alcanza su meta. Entonces la hipérbola ya en literatura significa exageración. El señor Emilio Islas Torres, maestro de la colonia El Pedregal, ¿cómo es correcto decir a la mejor o a lo mejor? Bueno, correcto es de ambas maneras. Lo que pasa es que cuando uno dice a lo mejor, como utiliza ahí el pronombre átono, ¿verdad? Que está, pues no prejuzgas respecto a qué cosa es lo que puede ser mejor,
Pero cuando dice a la mejor, entonces sí está haciendo un pronombre, perdón, no quise decir pronombre átono, es decir, el artículo neutro que se vuelve pronombre, no es átono. Desde luego que es el artículo siempre es átono, así que es la forma átono del artículo ahí en ese caso, y entonces ya si dice la, ya tiene uno que pensar cuál puede ser esa mejor, porque si tú dices a lo mejor, pues puede ser cualquier cosa, mientras que si dices la, tienes que poner algo en femenino, como ocasión, como oportunidad, ¿verdad? Entonces, esa es la única diferencia, pero por lo que respecta al significado de la expresión a lo mejor o a la mejor, es absolutamente igual. Quiere decir que según la casualidad. El señor Jorge López, de la colonia El Olivo, en Tlalnepantla, maestro, en días pasados escuché al presidente Vicente Fox decir ambos, tres, y creo que es un error. ¿Usted qué dice? La palabra ambos no puede significar tres por ningún concepto, porque la palabra ambos significa uno y otro. No pues uno y otros, o uno y otro y otro y otro, no. Ambos se detiene en el momento en que es uno y otro. Y ahí termina la palabra, el sentido de la palabra ambos. Y por consiguiente ya se puede desde luego para reforzar precisamente ese valor dual, ¿verdad?, que no puede desde luego después aumentarse a la tríada o a otra. Para reforzar esa dualidad se puede decir ambos dos, y posiblemente lo que pasa es que por inercia el señor presidente que pensó que podía decir que ese ambos era simplemente acumulativo, y entonces dijo ambos tres, pero no, desgraciadamente no acumula, simplemente duplica, no llega más allá. La señora Sandra Huerta Jiménez, maestro de las Águilas en Ciudad Neza, ¿cómo se le nombra a la persona que asesina? ¿A su padre o madre? Bueno, si yo fuera una persona con sentido, pues digamos, con humor negro, y quisiera hacer un chiste de esos infames, diría que el que asesina a su padre y a su madre, pues es un pobre huerfanito, ¿verdad? Ahora, en realidad, el verdadero nombre resulta ser un doble parricida, porque la palabra parricida es el que mata a cualquier tipo de pariente, desde luego de preferencia a alguno de los progenitores. Pero parricida, se puede decir que es parricida también al que mata a un tío o a un sobrino. Pero en este caso es doble parricida en la primera acepción de la palabra parricida, porque duplica el hecho de que mata a un antecesor. Doble parricida. Doble parricida. El señor Caín Rodríguez Calderón, de la Unidad Ejército Constitucionalista en Ixtapalapa. Maestro, ¿cómo se escribe ceviche? ¿Con B grande o con B chica? Depende de cómo haya comenzado a escribirlo. Si lo comenzó a escribir con S, se escribe con B chica, es decir, con B de vaca, ¿verdad? Porque ahí la etimología sería cebolla. Porque si no me equivoco, el ceviche se hace con una buena cantidad de cebolla para que se cure con el limón o con otro tipo de ácido, ¿verdad? Y bastante cebolla, y desde luego las hierbas de olor que se quieran. Pero si se escribe con S inicial, entonces se escribe con V, ¿verdad? Y eso sí, no tiene explicación, más que sencillamente que ambas formas gráficas han sido adoptadas, ¿verdad? Y una de ellas es posiblemente etimológica, pero la otra no. Pero ambas son correctas.
Ujú. Entonces, si voy a escribir ceviche con B chica, uso la S. Y si voy a escribir ceviche con B grande, uso la C. Yo diría que al revés. Al revés. ¿Verdad? Que... ¿Y sabe por qué se lo dije? Porque así está en el diccionario. No, es decir, la única razón de la segunda es porque el diccionario ya la adoptó por la frecuencia con que los buenos usuarios de la lengua han adoptado una y otra formas. Ahora, en el diccionario vienen las dos, ¿no? Sí, 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 bueno, sí. por eso mismo. Sí, vienen las dos. Es más, vienen tres. ¿Ah, sí? ¿Sí? A ver, ¿cuál es la tercera? A ver, sí, nada más vienen dos. Nada más vienen dos, sí. No, porque me parecería rarísimo. A ver, sí, aquí están las tres, mire. Ceviche, escrito con C y con B chica. Sí. La reconoce el diccionario. Pero también reconoce ceviche con C y con B grande. Bueno, la etimológica es con C y con B grande. Uh-huh. ¿Verdad? Y entonces, es decir, también tiene con C y con B chica. Sí, también. Pues ya, ven como todos los días se aprende. No, y lo que se demuestra la laxitud a veces de la academia, ¿no? Bueno, hay eso. La academia a veces tiene mangancha y a veces al revés se pone muy restringida, que es el caso precisamente ahora en que los académicos se han juntado, ¿verdad? Ya todas las academias para hacer el famoso panhispánico, ¿ya? Y el panhispánico ya lo único que hace es defender cada uno de los de los regionalismos, ¿verdad? Y dice, si estás en tal parte, prefiere esto, y si estás en tal otra, prefiere esta otra, ¿verdad? Y si quieres denotar, decídete por esta otra, y si quieres connotar nada más, también decídete por eso. Es decir, ya como quien dice, le dan a uno la posibilidad de que use lo que se le pega a uno, se regalada gana. La señora Rosa María Reyes, de la colonia Napolitana en Coacalco. Maestro, ¿podría dar ejemplos del punto y seguido? Bueno, el punto y seguido es una puntuación intermedia entre la coma y el punto, entre los dos puntos y el punto y aparte. Es decir, más allá del punto y seguido está el punto y aparte. Y antes del punto y seguido están el punto y coma y el dos puntos. Entonces, cuando usted escribe algo que supongamos, son dos cláusulas que más o menos se equivalen y que pone usted dos puntos, la segunda la puede usted puntuar con punto y seguido, porque después ya puede seguir otra frase que sea más o menos de la misma, con el mismo sujeto y con el mismo predicado con que está escrita la anterior. Ahora, si cambia usted de sujeto o de predicado, tiene que cambiar por punto y coma. Y después, ya si tiene que cambiar, pongamos los dos, en ese caso pone usted punto y seguido y después utiliza la nueva frase con el nuevo sujeto, con el nuevo predicado, pero sobre un determinado tema. Cuando lo que cambia el tema, entonces sí pone usted punto final. Uh-huh. El señor José Rodríguez, de la colonia Narvarte, maestro, ¿qué significan y de dónde provienen las expresiones tomar las de Villadiego y moros con tranchete? Bueno, en cuanto a tomar las de Villadiego, se necesitaría tener a la mano el diccionario que se llama El porqué de los dichos, porque desde luego Villadiego debe ser alguna región separada. En primer lugar, de significado, significa rehuir a la hora en que comienza algo a ponerse peligroso. Es decir, significa escaparse propiamente. Eso es
tomarlas de Villadiego. Ahora, que ¿de dónde viene? Viene de un dicho español cuyo origen viene en un libro que se llama el porqué de los dichos. Ahora, en cuanto a la otra, moros con tranchetes, ese pues yo creo que es un dicho español muy viejo. Siempre los los grandes opositores de los cristianos, ¿verdad? Del español en general, ¿verdad? Por ejemplo, Santiago, pues es Matamoros, ¿verdad? Siempre han sido los moros. Desde el siglo VIII, los grandes oponentes de los cristianos en territorio español han sido los moros. Por consiguiente, el imaginarse a un enemigo, luego se imagina uno un moro. Hay un dicho muy típico para explicarlo. Dice: llegaron los sarracenos y nos molieron a palos, porque Dios, dice, que Dios está con los malos cuando son más que los buenos. Y en este caso, fíjate, sarracenos es un sinónimo de moros, ¿verdad? Entonces, como siempre los moros son, cuando se invoca, por ejemplo, a Santiago, por eso se llama Santiago Matamoros, ¿verdad? Y desde luego, las danzas que nosotros tenemos y que heredamos de los españoles son moros y cristianos. Aún más, moros y cristianos es un platillo cubano, ¿verdad? Que es arroz con frijoles, con frijol negro, ¿verdad? Sí. Pero así que esa eterna oposición que hay, ¿verdad? Viene. Y ahora, si uno dice andan moros en la costa, ahora, si además de moros son moros armados, ¿verdad? Son moros con tranchete, ¿verdad? Así que moros con tranchete significa enemigos peligrosos, es decir, huestes con muy buen armamento. Pero hay quien lo utiliza también como... a ver si me puedo explicar, como exageración. Por ejemplo, alguien que aparentemente detecta un peligro que no existe o un riesgo que no es tal, dice: no, lo que pasa es que tú estás viendo moros con tranchete, por eso, como minimizando algo. Sí, pero por eso, cuando uno piensa que lo amenaza algo, esa amenaza está sustituida por moros, ¿verdad? Y en este caso, ese riesgo que tú dices, ¿verdad? Ahora, si ese riesgo además es muy, entonces el riesgo se vuelve armado. Entonces, si simplemente fuera el riesgo común y corriente, sería simplemente moros en la costa. Pero si además es riesgo con exageración, como tú dices, entonces se le agrega al moro, se le agrega su tranchete, su cuchilla. Muy bien, pues maestro, muchísimas gracias por platicar con el auditorio de Monitor en esta mañana. Pues fíjate que yo voy ahora, que excepcionalmente voy a reconocer algo que ojalá me suceda con frecuencia, que las preguntas que hoy tocó la casualidad de que nos hicieran fueron preguntas cuya respuesta, pues podríamos decir, es interesante. Claro. Porque se puede ilustrar, ¿verdad? Otras veces es una simple regla gramatical, en fin. Bueno, desde luego que las hubo, que fueron preguntas meramente, pues digamos, de semántica o de lexicografía común y corriente, pero en este caso, fíjate que agradezco a quienes hicieron las preguntas que me hayan dado ocasión de poder ilustrarlas. Sí, los moros con tranchete,
el puchunguito o puchunguita. Todo eso. Muy bien. Bueno, pues, y desde luego que yo también agradezco a la parte del público, agradezco a Monitor que me dé oportunidad de contestarles a estas personas que hacen ese tipo de preguntas. Pues maestro, muchísimas gracias. Y ahora, te invito a que, como de costumbre, deseemos a nuestro amable auditorio una feliz transición de semana. Muchas gracias, maestro Rigo Cohen. 10 de la mañana con 6 minutos, 15 grados la temperatura. Más información desde la zona centro de este Distrito Federal, amigo automovilista. Si usted busca circular a través de la Avenida de los Insurgentes, procedentes de la glorieta del mismo nombre y con dirección hacia Buenavista, todavía va a encontrar circulación aceptable, algunos asentamientos únicamente para superar los diferentes cruces con semáforos. La situación referida sucede en ambos sentidos. Le informo también de Paseo de la Reforma a partir del cruce con Avenida Juárez y para llegar hacia las inmediaciones de la Avenida de Niza, calle de Niza, bueno, pues usted puede circular sin problemas. Es cierto, ya conforme avanza la mañana, también aumenta la cantidad de vehículos que circula en ambos sentidos. Sin embargo, es una mañana tranquila en materia de seguridad. No hay marchas, no hay manifestaciones, nada que obstaculice precisamente la circulación en ambos sentidos. El reporte de Monitor Vial. Si usted piensa que un auto bien protegido suena así, se equivoca. Suena así. Claro, buen conductor. Como tu Águila de la Guarda, mi protección es total, te lo aseguro. Si tiene 25 años y auto particular, usted es conductor de bajo riesgo. Obtenga grandes descuentos. Para ahorrar, hay que llamar elaguila.com.mx o 5488 3 veces. Esta mañana encontrará carga vehicular en la zona de obras del anillo periférico, tanto en carriles centrales como en los carriles laterales, abarcando las inmediaciones de la avenida San Jerónimo y la avenida Toluca principalmente. Recuerde que a partir de esta noche y prácticamente hasta la mañana de lunes estará cerrado el anillo periférico para que tome con anticipación alternativas como la avenida Revolución y la avenida de los Insurgentes. A lo largo del día estaremos recordando precisamente de este cierre a esta importante arteria para que usted no tenga contratiempos el fin de semana. Mientras tanto, reiteramos, carga vehicular en la zona de obra, superando la misma. La circulación es constante para avanzar al distribuidor vial de San Antonio o directamente San Pedro de los Pinos. Hasta aquí este reporte. Si piensa que un auto